Hermano, esta tarde vamos a ir a nuestra segunda instalación en el libro de Lamentaciones y le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Y vamos a ir al libro de Lamentaciones. Esta es la segunda parte del primer capítulo. La semana pasada no expusimos, más bien solamente hicimos trabajo de campo y leímos el pasaje como 3 veces. No sé si usted lo notó, pero porque a veces estas cosas nos tardamos un poquito en adaptarnos a lo que el Señor está tratando de decirnos. Y entonces hoy sí vamos a exponer la palabra de Dios. Le pido que abra su corazón y escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia en el capítulo 1 de Lamentaciones, versículos del 11 del 11 al 22. Amén. Lamentaciones capítulo 1, versículos del 11 al 22, que es el final del capítulo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu a través de la lectura de la palabra. Dice: todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Y Jeremías está haciendo una personificación de Jerusalén, que Jerusalén es la que habla, que dice: mira, oh Jehová, que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. ¿Puede decir estas palabras conmigo? Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste.
Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos que tu palabra es útil y necesaria para nuestra vida. No solamente en los momentos de celebración, sino también, Señor, en los momentos de lamento. Ayúdanos, Señor, a entender en los días en los que vivimos y que podamos entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra responsabilidad en medio de estos tiempos. Señor, y que respondamos a tu llamado con fidelidad, con fe, confiando, Señor, en que tú eres fiel, que tú eres justo y sobre todo, Señor, que tú eres bueno. Tú eres bueno para con todos nosotros. Hoy, Señor, te amamos y bendecimos tu nombre por toda la eternidad. ¿Alguien le puede dar gracias al Señor? Dele un fuerte aplauso. Amén. Gracias, hermanos, puede ocupar su lugar y bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Estamos tomando este tiempo de estudio en la palabra de Dios, en el libro de Lamentaciones, porque creo fielmente, mi hermano, en el Señor, que eso es lo que el Señor está llamando, si no a todos los cristianos, mi hermano, nos está llamando a nosotros en particular. Cada día aparece, o cada semana, mejor dicho, cada semana hay cosas diferentes, nuevas y alarmantes que nos ponen, hermano, a pensar como hasta dónde va a llegar esto. Si usted ha estado al tanto, ¿verdad?, de las noticias, a lo mejor ha escuchado que desde la cabecera federal, desde el gobierno federal se haya quitado el derecho a bebés nacidos de inmigrantes para que sean ciudadanos. Ahora le voy a decir la razón por la que esto es crucialmente cercano para mí es porque yo soy uno de ellos. Mis papás vinieron aquí indocumentados en el año 1979 aproximadamente, y yo nací en la ciudad de Houston. Nací y estuve muy enfermo los primeros meses de mi vida, pero nací en Houston y después de estar enfermo, obviamente mis papás buscaron con los médicos, doctores, hospitales, no encontraban un remedio, un tratamiento que cumpliera con su función, y esa fue la razón. Vinieron al evangelio por causa de que se les estaba muriendo un chiquillo. Vinieron al evangelio porque estaban ya resignándose ellos a perder a uno de sus hijos, y en respuesta el Señor les mandó que regresaran a Monterrey. Entonces yo solamente estuve aquí unos meses, nací aquí, pero por el hecho de nacer aquí, mi hermano, tengo mi ciudadanía americana, aun y cuando viví toda mi infancia en Monterrey. Y siempre decimos, ¿verdad? Soy de Monterrey. Y decimos que soy de Monterrey porque pues toda mi infancia la viví allá. Me identifico con todo esto. Y el hecho, mi hermano, de que han revertido este derecho a los bebés que nacen en Estados Unidos, se me hace interesante. Es algo sin precedente. Ahora, no solamente eso, sino que posiblemente algunos de ustedes ya saben que otra vez la Oficina Federal está buscando que el IRS dé la información de las personas indocumentadas que pagan sus impuestos para poder identificarlos donde viven y poder hacer una redada más masiva.
Ahora, para mí eso es locura, porque ya no se trata de otra cosa, sino de personas que están tratando de cumplir con las leyes de la tierra y cumplir con sus obligaciones fiscales. Ahora, mi objetivo no es sembrarle miedo. Pague sus impuestos. Nada más acá dijeron amén. Pague sus impuestos. Y todavía no quiere. Necesita saber que si usted no paga sus impuestos, está faltándole a Dios. Y ahora, independientemente de que si hace, o sea, están en el proceso, están tratando de hacer eso. Y le voy a decir, es entendible, mi hermano, que nuestra comunidad se siente estrechada, como apretada con ataques por diferentes ángulos, ¿verdad? Nosotros lo vimos temprano el año pasado, de que estaban requiriendo que los niños, estaban buscando, ¿verdad?, que los niños dieran información de su estatus migratorio al distrito escolar, para que de esa forma también se diera esa información a las entidades, al departamento de policía, a entidades gubernamentales, que mi hermano, eso ya está como muy fuera, y gracias a Dios eso esa iniciativa de ley no pasó, mi hermano, pero es señal de los tiempos en los que vivimos. Está aquí. Y no porque no pasó el año pasado significa que ya. Bueno, y digo el año pasado, pero en realidad es este mismo año, pero a finales del ciclo escolar pasado. Y no porque no pasó significa que ya podemos estar nosotros tranquilos, porque le voy a decir, no pasó de una manera y van a buscar de otra manera. Creo que la agenda es muy clara, mi hermano, de lo que está tratando de hacer, de lo que se está tratando de hacer para con nuestra comunidad. Y ahora es nuestra responsabilidad nosotros como hijos de Dios, más allá de ciudadanías, más allá de estatus migratorios, mi hermano, como hijos de Dios, nos toca a nosotros denunciar la maldad, exponer la maldad y buscar al Señor, clamar al Señor, orar para que venga el reino de Dios sobre nuestras vidas, que sea el Señor el que es glorificado en medio de todas las cosas que vivimos, aun y cuando eso pueda llevarnos, mi hermano, a circunstancias que nunca nos imaginamos. Usted y yo necesitamos tener esto presente. Está aquí. Y ahora, esto primeramente exige de nosotros que seamos sobrios, como dice la palabra de Dios, que seamos sobrios y que velemos. Ahora, ese es el principio. Dice la palabra de Dios que necesitamos estar alertas, que necesitamos estar velando y orando. Velando y orando para que no caigamos en tentación. Mi temor, mi hermano, es que tan fácilmente nos rendimos. Y ahora, esa es la razón por la que creo que el Señor nos está invitando, mi hermano, a que veamos este tiempo no como tiempo de crítica, no como tiempo de acusación, sino como tiempo de lamentación. Y ahora, para poder nosotros entender lo que significa lamentar bíblicamente, necesitamos ver, mi hermano, lo que le pasó a Jerusalén. Lo que le pasó a Jerusalén. Y ya hice algo de esto la semana pasada. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Ahora, hay muchas personas que no saben esto, pero yo se lo voy a decir. Jeremías estuvo 40 años, puede decir 40 años. Jeremías estuvo predicando 40 años a Jerusalén, que se arrepintiera de sus malos caminos, que se volviera a Jehová su Dios, porque de otra forma el Señor iba a traer juicio sobre la tierra. Y por 40 años Jeremías habló y exhortó. Hermano, conocemos al profeta Jeremías como el profeta de lágrimas.
¿Y sabe por qué? Porque en esos 40 años que él predicó, nunca le hicieron caso. Mire, nunca le hicieron caso. Se asimila mucho el ministerio de Jeremías con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque de principio a fin fue rechazado. Así como los líderes espirituales en Jerusalén rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, así también los líderes espirituales de la nación de Israel rechazaron la palabra de Dios. ¿Y cómo no? Por eso es que iban a rechazar a sus profetas, la voz de Jehová. Pero es que, mi hermano, mucha gente piensa que porque el Señor es un Dios de amor, que aun y cuando el Señor nos advierte y nos advierte y nos advierte y puede durar 40 años, le voy a decir, nosotros nos cansamos de esperar, pero el Señor esperaría por nosotros toda la vida, si fuera necesario. Y aún en eso le voy a decir, Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Pero eso no significa que su paciencia tiene un límite. Y estamos aquí para hablar de estas cosas. Hoy no vamos a cantar victoria, la victoria mía es, aunque la tenemos en Cristo Jesús. Pero le voy a decir por qué. Porque es tiempo, mi hermano, de que el juicio comience por casa. Dice su palabra que el juicio comienza por casa. Antes de que nosotros podamos esperar que haya un cambio, mi hermano, en las circunstancias, en el mundo visible, en el liderazgo, en todo, mi hermano, le voy a decir, necesita haber un cambio de mentalidad dentro del pueblo de Dios. Y estamos en los tiempos en los que la gente lo que quiere escuchar son buenas noticias. El problema es que no entendemos, hermano, no sabemos lo que son buenas noticias. Eso es lo que yo he visto en mis 8 años de ministerio, que no son muchos, 9 años de ministerio, no son muchos, pero son suficientes para darme cuenta, mi hermano, que la gente no sabe distinguir lo que es bueno para ellos y lo que no. Está aquí. Y sí, nos estoy hablando, mi hermano. No saben distinguir. Aún en esta palabra, en el libro de Lamentaciones, mi hermano, hay cosas buenas para nosotros. Y comienza con esto, de que usted y yo necesitamos saber que Dios es justo. Y ahora piense por un momento, Jerusalén, esta ciudad que antes estaba llena de vida, llena de adoración, llena de esperanza, ahora estaba en ruinas. 3 errores. 3 cosas fue lo que le pasó específicamente a Jerusalén, y es la razón por la que se envanecieron en su corazón. La primera, dijeron, tenemos el templo. La segunda, tenemos la promesa del trono de David. Y la tercera, somos el pueblo escogido de Dios. Y a pesar de que ellos estaban tan convencidos, somos el pueblo. ¿Sabe? Esta es una canción. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Y nos gusta, ¿verdad? Nos gusta cantar esta canción. Nos gusta decir que somos un pueblo especial. El problema, mi hermano, es que no podemos jactarnos en estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque ya hay un ejemplo en la palabra de Dios que nos dice exactamente que eso fue lo que le pasó a Jerusalén. Ellos estaban convencidos, tenemos el templo. Dios no va a permitir que el templo, el monte de Sión, en el cual el Señor ha decidido poner como su habitación sobre la tierra, donde está el lugar santísimo, está el arca del pacto. El Señor no va a permitir que el templo sea destruido. Tenemos la promesa del trono de David, que la palabra de Dios dice que no va a faltar un heredero al trono.
de la familia, de la raíz de David. Y somos el pueblo escogido de Dios. Somos descendientes de Abraham. Y le voy a decir, eso no solamente no impidió que viniera el juicio, sino que eso fue exactamente lo que causó. Quiero que mire esto por un momento, que Dios prefirió que el templo sobre el cual su nombre era invocado, que fuera destruido y profanado por los gentiles antes de que el pueblo de Dios siguiera en sus idolatrías y sus infidelidades. Si eso el Señor hizo con Jerusalén, hermano, ¿dónde estamos usted y yo? ¿Dónde pensamos que estamos usted y yo? Y ahora, Jerusalén cometió graves errores. Uno de ellos principal fue que buscó alianzas con Asiria, buscó alianzas con Egipto, buscó, cuando se vio amenazada por Babilonia, buscó alianzas y gente que le ayudara, pero buscó en todas partes, menos en el autor de su protección, que es Jehová de los ejércitos. Mire, vaya conmigo. Este es el final, mi hermano. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, si no me equivoco. Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Y mire el versículo 10. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios.
y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Qué tristes palabras, hermano. Ya no hubo remedio. La ira, la maldad, las transgresiones, las infidelidades del pueblo de Dios llegaron a lo sumo, llegaron al límite. Y por eso es que dice el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Jehová trajo a ellos el rey de los caldeos. ¿Quién fue quien lo hizo, hermano? Jehová fue el que trajo el rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y mire, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y ahora, vemos, hermano, el doloroso desenlace de una historia de orgullo, de una historia de endurecimiento, donde la misericordia de Dios fue rechazada y por eso el juicio llegó inevitablemente. Y ahora, el pecado, yo quiero que sepa esto, hermano. El pecado inevitablemente trae desolación, vacío y ruptura con Dios. Y ahora, el juicio de Dios no es el final, sino que le dije la semana pasada, el juicio de Dios es el camino para un nuevo comienzo. El juicio de Dios es un medio para restaurar lo que el pecado ha destruido. Aún en estos versículos que acabamos de leer, escuchamos de que el Señor trajo esto sobre Jerusalén y por 70 años reposó la tierra, se recuperó la tierra, por decirlo de esta manera, aun y cuando estaba en ruinas, aun y cuando estaban las cosas mal, pero reposó. Y ahora, el juicio de Dios no es, mi hermano, no siempre es para destruir. Tengo que hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que el juicio de Dios sí es para castigar, pero para los que creen en el Señor, para los que escuchan su voz, se arrepienten de sus malos caminos, el juicio de Dios es para corregir. Puede decir para corregir. ¿De cuál quiere ser usted, hermano? ¿De los que son castigados o de los que son corregidos? Le voy a decir, queremos ser corregidos porque tenemos un Padre que nos ama. Y cuando somos corregidos, el Padre nos está afianzando, nos está firmando su gran amor. Usted nunca ha visto, no sé si le puedo decir esto. Usted nunca ha visto a un niño más desordenado, más indisciplinado, más grosero que el que se siente que no es amado. Porque el hijo que es amado es corregido. Y yo sé, todos tenemos en nuestra mente algunas de estas cosas, algunas de estas ideas, hermano. Estábamos, creo que
pasamos a la tienda de Target y en medio la tienda es una tienda grande, hermano, pero en medio del centro comercial, un niño como de unos 6 años empezó a hacer un escándalo, grito abierto, y lo sacaron arrastrando de la tienda. Y ahora usted va a decir, ay, pero pues no, uno no sabe. Sí, entiendo, pero lo que me llamó más la atención fue que tanto el padre como la madre ni le prestaban atención, ni le decían nada, nada más lo sacaron arrastrando del edificio. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Nuestros hijos, esta es la forma en la que nosotros les mostramos nuestro amor, cuando les hacemos ver en lo que están mal. Hay padres que piensan que dejando que sus hijos hagan lo que quieren, les va a ir muy bien. Le va a ir mal, hermano, a su hijo. Le va a ir muy mal a sus hijos si usted no los corrige en lo que está mal. Y yo sé que usted está pensando, mis hijos son unos angelitos. Le voy a decir, ni las hijas del pastor lo son. ¿Y sabe qué? De vez en cuando voy a tener que enfrentar el desafío, enfrentar la diferencia de opinión. Pero ¿sabe qué? Amo a mis hijas demasiado como para no corregirlas. Y eso yo lo aprendí de mi padre y de mi Padre Celestial. Porque mi Padre Celestial me ama, por eso el Señor me corrige. Y ahora, todos aquí somos hijos, pero yo no puedo decirle que usted es un hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios son corregidos. Los que no son corregidos son castigados porque han ignorado la palabra de Dios, porque no han querido escuchar. Y tengo que decírselo de esta manera porque esta fue la forma en la que el Señor me habló. Eran como las 3 de la mañana. Y el Señor me lo dijo tan claro, mi hermano, que por eso traigo mis tarjetitas otra vez. Estas yo las guardo. Estas las tengo en una cajita donde cuando siento que el Señor me dice algo específico, las guardo y las tengo ahí presentes. Y de vez en cuando les doy una ojeada. Quiero que escuche esto porque esto fue me dolió, me habló y espero que sea de utilidad para su vida. Y escúchame por favor desde este ángulo, de que ninguno de nosotros estamos exentos de cometer errores. ¿Está de acuerdo? De la misma forma, todos, hermanos, necesitamos corrección en alguna área de nuestra vida, y porque el Señor nos ama. Usted necesita saber que el juicio de Dios es la consecuencia inevitable del pecado y de la rebelión. Se lo voy a volver a decir. Ya se me va a acabar el tiempo y a lo mejor no voy a alcanzar a decir nada más, pero se lo voy a decir. El juicio de Dios viene como consecuencia inevitable. ¿Sabe lo que significa inevitable? Eso significa que siempre pasa. Siempre, hermano. Siempre ocurre esto. El juicio de Dios es inevitable ante el pecado y la rebelión. No se le puede sacar la vuelta. Y ahora, el lamento y reconocimiento de pecado es lo único que abre el paso al arrepentimiento. Y es una condición necesaria para recibir misericordia y para recibir restauración.
Ahora, Cristo recibió el castigo por nuestros pecados para que el arrepentimiento nuestro sea efectivo y podamos ser restaurados. Y ahora, estas son ideas grandes. Yo necesito que usted sepa y que lo escuche desde este púlpito que todo pecado, no importa grande, pequeño, blanco, rojo, negro, el color rosita o como usted lo llame, pero todo pecado, necesita usted entender de una vez por todas que todo pecado tiene consecuencias. Absolutamente todo. El más pequeño que usted piensa que no significa nada. Todo pecado tiene consecuencias. Absolutamente todo. Todo pecado trae consecuencias. Y muchas veces estas consecuencias son dolorosas. Y aún así le voy a decir, esto no significa que Dios nos abandona. Esto significa que Dios nos está llamando al arrepentimiento y nos ofrece restauración. Y ahora nos toca a nosotros clamar por misericordia y confiar en la esperanza y renovación que solo Cristo nos puede traer. Ahora, hasta ahí usted todavía va bien. Estoy leyendo tarjetitas. No significa mucho, a lo mejor, para usted. A lo mejor sí. Es mi oración que tenga sentido, mi hermano. Le voy a decir, mientras que yo estaba orando, dije, Señor, yo quiero hablarle a tu pueblo algo que realmente que venga de ti. No puede venir solamente de mi estudio, de mi imaginación. Y el Señor me lo mostró de esta manera. Todo, hermano, le voy a hablar de forma personal. Todo lo que yo hago mal tiene consecuencias. Y el Señor me lo mostraba así, tan claro como la luz, hermano. Me dejaba saber todo, absolutamente todo lo que tú haces mal tiene consecuencias. El problema es que no siempre ves el efecto de tus acciones. Pero la mayoría de las veces el efecto de tus acciones lo ves en tu hogar, lo ves en tus hijos. Y tú quieres echarle la culpa a otra cosa y solamente son las consecuencias de tus acciones. Y algo se rompió en mí, hermano. Porque veo el rostro de mis hijas, porque veo el rostro de mi esposa en mi mente, en oración. Ellas están dormidas. Pero no podemos, hermano. A lo mejor no podemos articular de una forma efectiva el hecho, mi hermano, de que todo lo que usted hace mal tiene repercusiones en los más cercanos a usted. Y ahora las cosas se ponen difíciles. A veces las consecuencias de nuestras acciones son más allá de nuestras fuerzas. Pero por eso es que estoy aquí, implorándole a usted que escuche lo que la palabra de Dios nos dice a través de este libro, mi hermano, porque el pueblo de Dios no escuchó la palabra. Y la escuchó por 40 años, pero nunca dejó que entrara en su corazón. Aun y cuando Jeremías les decía, arrepiéntanse de sus malos caminos, vuélvanse al Señor. Ellos seguían tras sus amantes, ellos seguían tras sus alianzas, ellos seguían tras sus deseos carnales. Y 40 años predicaron mensajeros, profeta tras profeta, Isaías y Jeremías, contemporáneos, que hablaron de lo mismo al pueblo de Dios y nunca hicieron caso. Posiblemente como usted, a lo mejor como yo, en un momento nosotros decimos, eso no es para mí, esto no es para mí, esto es para alguien más. Yo estoy pidiéndole al Señor, hermano, que el Señor nos abra los ojos para que nos demos cuenta
Que nos demos cuenta que todo lo que hacemos tiene consecuencias, porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y ahora, de una vez vamos a plantear esto otra vez. Se lo voy a volver a decir. No estoy hablando de destino eterno. No estoy hablando de que usted va a perder su salvación. Este es un tema interesante que estamos cubriendo los miércoles. No le estoy diciendo que usted va a perder su salvación. Le estoy hablando del juicio de Dios, de que Dios viene y corrige a sus hijos. Qué duro, mi hermano, es lo que está pasando con Jerusalén. Y lo vemos, mi hermano dice, para mí es necesario, hermano, que veamos esto. Dice, dieron todas sus cosas preciosas por mantener la vida. ¿Y por qué, mi hermano? Porque vino el juicio de Dios contra este pueblo. ¿Qué es lo más precioso para usted? Y lo que dice la palabra de Dios es que dieron las cosas más preciosas para ellos, sus tesoros más valiosos, los dieron solamente por un pedazo de pan. ¿Cuáles son, hermano, las cosas que usted está teniendo que entregar por perseguir el dólar? ¿Está descuidando a sus hijos? ¿Está dejando que sea YouTube, que sea la tele, que sean los juegos, videojuegos, los que están educando a sus hijos? Porque usted solamente está entregando todo lo precioso para usted por conseguir un pedazo de pan. Y nos sorprendemos, hermano, de estas cosas que están en la palabra de Dios. Pero mi hermano, usted y yo lo vivimos. Estamos en este tiempo. Estamos en estos momentos en que andamos más preocupados por completar lo del presupuesto que por cuidar lo que más amamos. Jerusalén perdió a sus jóvenes, perdió a sus niños. Antes de que se termine el libro, le voy a hablar de que hubo mujeres que cocían a sus bebés para comérselos porque era tanta el hambre. Y usted va a decir, nosotros nunca vamos a llegar a eso. Le voy a decir, ¿ante qué altar está usted sacrificando a sus hijos? ¿Ante qué altar? Con el fin de conseguir $1. Y le voy a decir por qué. Porque buscamos soluciones en todas partes, menos en volver a Jehová. Menos en volver a Jehová, menos en volver al que todo lo tiene, al que todo lo puede, al que todo lo ve y al que todo lo sabe. En vez de eso, nosotros, mire, se burlaban. Le dijeron a Jeremías, ya tienes 40 años diciendo lo mismo, Jeremías. ¿Sabía usted que Jeremías terminó en un pozo? Lo acusaron de ser traidor de la nación por haber dicho que Dios no los iba a librar del juicio. Y yo necesito saber si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Dolor y desolación, pero por un juicio justo. No puedo, mi hermano, más que pensar, mire, y usted sabe que este es mi cambio de aceite en mi corazón. Las palabras de David en el Salmo 51. Si nosotros entendiéramos, hermano, de la página en la que estábamos, estas palabras tendrían que resonar profundamente en nuestro ser. Pero porque andamos buscando tapar el sol con un dedo en vez de volver a Dios, por eso es que estas palabras no toman el lugar que necesitan en nuestra vida, donde David nos enseña. Porque él ha pecado, porque él ha fallado delante de los ojos de Dios. Él se presenta delante de Dios en el Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. You're not on your knees yet. Usted todavía no está de rodillas.
Usted todavía no está de rodillas. Todavía no está quebrantado suficiente. Pero tal vez el Señor le ha permitido llegar a estos momentos en los que el juicio llega a su casa. Y que usted dice: Señor, perdóname y ayúdame. No sé. Lo que estoy tratando de mostrarle, hermano, es que no tenemos por qué esperar mucho tiempo, hermano. Necesitamos entender. Ahora, ¿por qué es que le estoy hablando de esto, mi hermano? Porque el primer paso para la sanidad, el primer paso para la restauración, el primer paso, mi hermano, es reconocer honestamente el dolor que nuestra rebelión ha causado. Necesitamos nosotros entender, que no lo escondamos, que no lo neguemos, y solamente admitir que estamos rotos, que estamos quebrados, que hemos fallado delante del Señor. Y me duele, hermano, que aún y cuando se lo estoy diciendo, como algunos de ustedes como están esperando de todas maneras, ¿a qué horas nos vamos de ir de aquí? ¿A qué hora se acaba esto? Necesitamos reconocer nuestra rebelión. Necesitamos reconocer nuestra culpa. Necesitamos confesar nuestras ofensas delante del Señor, como si de eso dependiera nuestra vida, porque así es. El bienestar de su familia, el bienestar de su hogar, el bienestar de sus hijos depende, mi hermano, de que usted reconozca su rebelión, de que usted admita su culpa y que venga a los pies de Cristo, porque es el primer paso para que usted pueda ser restaurado. Y ahora lo más precioso de esto, mi hermano, es que Cristo ya llevó el castigo de toda nuestra maldad, y aún así nosotros no lo aceptamos, no lo admitimos, para que nos pueda hacer el efecto que necesitamos. Como que lo archivamos en un lugar allá. Si Cristo murió por todos mis pecados, Él ya pagó por todo en la cruz, y ya, chirrin chin chin, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Hermanos, si estamos pensando de esta manera, estamos mal. Dijo el apóstol Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, jamás, nunca así sea. Antes bien, mi hermano, porque tenemos la gracia de Dios, debe de haber esta convicción en nosotros para venir delante de sus pies y decirle: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mis hijos. Ten piedad de mi familia. Ten piedad de mi hogar. Ten misericordia de mi familia. Ok, hermano, vamos a estar esperando hasta que estemos buscando unos hermanos que cuiden a sus hijos mientras que usted está encerrado en una celda de ICE. Le estoy hablando, hermano, vamos a esperar entonces. Porque el Señor está a la puerta. El Señor nos está llamando. El Señor está pidiendo que pongamos atención. Y todavía no lo estamos entendiendo, hermano. Todavía no lo entendemos. Todavía no está de rodillas. Todavía no está quebrantado. Y eso fue lo que le pasó a Jerusalén. Esto es lo que dice: